Bueno, estamos en San Luis, estamos con el gobernador de la provincia y con una de las máximas referencias de la política argentina. ¿Cómo le va, gobernador? Bien, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Bueno, tenemos dos planos para hablar. Uno es el institucional, otro el político. Digo, estamos cruzados por las elecciones, por lo tanto me parece que desde ese aspecto mucho tenemos para hablar. Pero primero me gustaría hablar desde lo institucional, desde su gestión, porque San Luis aparece como una luz en el medio de la sombra, donde aparecen realizaciones que en otros lugares son imposibles, que acá se concretan a diario, y eso indudablemente genera una sensación de que en realidad no todo está perdido, que se puede, que no es una cuestión dineraria, sino una cuestión de gestión. Nada, le pido que si suscribe esto, que comencemos de esta manera. Bueno, nosotros en San Luis tenemos siempre intactos los sueños. Los sueños son los objetivos de un gobierno. Y en esto no nos salimos nunca. Eso es una clave de éxito. Porque soñar es algo hermoso. Soñar es pensar en el bien común, en las banderas que uno enarbola en la política. Y eso es muy bueno. No salirse de los sueños, de estar en los sueños. Y nosotros hicimos algo muy interesante, muy interesante. Vamos a decirlo así para entendernos fácil. En el siglo XX, San Luis tomó los sueños postergados. De otra manera lo digo, tomó los sueños de los viejos. Ajá. De los viejos, los sueños de la historia de San Luis. Lo que soñaron nuestros antepasados en la historia de San Luis. Y los cumplimos. Por ejemplo, un gran sueño era que la gente, los jóvenes, tuvieran posibilidades en San Luis, oportunidades. Y esto se logró maravillosamente. Y San Luis, que era en el siglo XX una provincia, bueno, postergada, una de las últimas provincias en los índices o en los logros, los chicos, los jóvenes se iban de San Luis a buscar otros horizontes. Entonces San Luis era una provincia de viejos y niños. Claro. Y bueno, cumplimos esos sueños y San Luis se llenó de jóvenes y a cumplir los sueños porque con el pleno empleo, las obras de infraestructura, la permanente ideal de la justicia social. Sí. Bueno, esto fue muy bueno. Pero ahora, sobre todo ahora, en estos días, nosotros estamos ya como que cumplimos los sueños de los viejos. Entonces hemos abierto una nueva historia o página que se trata de cumplir los sueños de los jóvenes. Ajá. De los jóvenes. Y bueno, nos vemos llenos de futuro, de esperanza, de alegría, de contagiante alegría y optimismo por la incorporación de los jóvenes con todos sus sueños a la plenitud de las realizaciones de San Luis. Bueno, esto es una clave. La otra clave es... Bueno, digo, lo interrumpo un segundo ahí porque me parece que es un aspecto muy importante, teniendo en cuenta que hay mucha juventud en nuestro país que no encuentra el rumbo, que no tiene un norte. Digo, el hecho de empoderar a los chicos, darle la posibilidad de cumplir sueños, proyectos y demás, me parece que es trascendente. Nosotros los llamamos a presentar proyectos, sueños, proyectos personales. Sí. Personales. Y se presentaron y ahora los están realizando. Hemos tomado esos proyectos personales. Y claro, para cumplir un proyecto personal a veces falta infraestructura, falta esto, falta aquello, entonces nos completa una acción del Estado con los jóvenes participando, pero va a ser muy, pero muy positivo mirando al futuro. Contémosle a la gente que se hizo un acto en la ciudad de La Punta, en el estadio, en un estadio de fútbol, que quedó colmado, porque son 15.000 los pibes
que han accedido a la posibilidad de poder desplegar su sueño, por decirlo de alguna manera. Bueno, y lo lindo es que eso lo ratifico, bueno, fue así y fue muy lindo, pero los sueños además están como clasificados para poder entenderlos. Sí. Por ejemplo, los sueños en el mundo de la cultura. En el mundo de la cultura, los chicos con la guitarra eléctrica, las bandas de rock, de la música que les gusta, en el teatro, en el cine, en la fotografía, en la educación. Bueno, todo eso en el mundo de la ciencia y técnica y de la tecnología. San Luis está preparando ahora 2.000 programadores. La Argentina en este momento necesita enormemente programadores. Nosotros vamos a preparar en San Luis 2.000. Sí. Y si es posible más. Lo vamos a traer a las personalidades del mundo que sean necesarias para que nos ayuden. Bueno, en el mundo de la robótica, San Luis ha participado a través de la Universidad de La Punta, representando a la Argentina, aunque la Argentina no se deja representar por nosotros, pero somos los únicos que vamos. Claro. Se nos pone la bandera argentina y bueno, obviamente nos merecemos este lugar. Y representamos a la Argentina y hemos estado en el podio todos los... cada uno de los años, sí. Cada los años vamos subiendo al podio. Y esto es porque San Luis está en el mundo de la robótica con los chicos. Sueños en el mundo del deporte. Estamos recuperando los clubes, como que son el centro, el lugar de convivencia. Sí, ese me parece que es un hecho también. Primero, se generó una masividad, porque todos los clubes quisieron participar. Y esto de recuperar, digo, usted y yo que hemos vivido parte de nuestra juventud y de nuestra adolescencia en un club, sabemos positivamente lo que simboliza un club dentro de la sociedad. ¿Sí? El club es el lugar de convivencia natural del barrio. El chico, bueno, termina de comer, va a la escuela, vuelve a la escuela y se va al club. Claro. El fin de semana lo tiene que pasar en el club. Y las madres, los padres están seguros que en el club están bien. Y esto se había perdido. Sí. Y ahora se está recuperando con la enorme comprensión de una dirigencia nueva que ha asumido estas banderas y les parece muy interesante. Y tenemos conducciones en los clubes transparentes. Y la acción del Estado no es darle dinero al club, es poner en valor el club. Poner en valor el club significa que el Estado hace la obra. Claro. Y como contraprestación le pide al club, mire qué linda contraprestación, que cumpla lo que tiene que hacer, que sea un lugar de convivencia en el barrio. No solo para los jóvenes, que por supuesto es maravilloso, sino también para los abuelos, yo digo, y mis compañeros de escuela. Para mis compañeros de escuela, que puedan ir mis compañeras, mis compañeros de escuela, los abuelos, que podamos ir al club a jugar a las cartas, a sociabilizar. A ayudar, a leer, a estar con la computadora, porque bueno, ahora todos los abuelos en San Luis tienen su tablet, ¿no? Alberto, ustedes han construido, cuando digo ustedes, me refiero a su hermano y usted, viviendas sociales como nadie en Argentina. La mitad de la población o más que vive en San Luis vive en viviendas sociales por las cuales paga una exigua cuota. ¿Sí? Esto lo han vuelto a replicar. Han abierto nuevamente las inscripciones. Claro, porque pasa algo con los temas sociales. Los planes sociales siempre terminan o en algún momento son cuestionados porque se produce corruptela o algún tipo de corrupción. Y es cierto, pero eso no quita que haya que eliminar un plan social. Cuando hay corruptela hay que rectificarla y evaluar de otro punto de vista. Bueno, el derecho a la vivienda digna. Sí, claro. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido muchos planes, hemos ido variando para lograr el objetivo, que acceder a la vivienda digna. Y cuando han encontrado algún tipo de corruptela, por ejemplo, gente que no es de la provincia
y que ha buscado una forma ilícita de anotarse, sí. Bueno, entonces todo eso se va rectificando, corrigiendo, o alguien que ya tenía vivienda se vuelve a anotar, o algún vivo de adentro de la propia administración que hace una suerte de inmobiliaria. Todo esto pasa y hay que rectificarlo, corregirlo, siempre con un objetivo, que cada puntano, cada puntana, cada familia tenga su vivienda digna. Digo, esto que usted lo plantea y que es así, que además con solo recorrer San Luis y ver barrios por todos lados queda absolutamente patentizado, es un hecho excepcional porque en ningún lado se construye vivienda, el gobierno nacional no construye vivienda. Se construyen viviendas, lo voy a corregir, mire. Sí. Se construye vivienda. En Jujuy las construyó Milagro Sala. Sí. Y bueno, no les gusta, pero las construyó. Ella, la mayor cantidad de viviendas sociales que tiene Jujuy las hizo Milagro Sala. Bueno, miren cómo se reaccionan los grupos que no quieren esto, que no quieren, y esto la gente lo tiene que entender. Y el otro grupo que yo veo que crece, que es una gran constructora de vivienda, es lo que se conoce como la Villa 31. Claro. La Villa 31, que construye vivienda. Y en vez de apoyarla, de buscarle cómo aprovechar esa enorme energía y ese enorme ideal de tener una vivienda digna, bueno, se denota permanentemente a la Villa 31, a los hermanos Villeros, por construir vivienda. A mí me pareció una barbaridad y realmente casi un agravio para la gente que vive en la villa el hecho de que el gobierno diera como una alternativa que permitiera dar un salto superador, hacer un censo y establecer que las casas tuvieran un número y un nombre en la calle. Digo, yo me acuerdo que usted en el 2007, ya han pasado 10 años, en la campaña presidencial, usted recorrió las villas, ¿sí? Todas las villas de la ciudad de Buenos Aires que han proliferado, por otra parte hay más ahora, ¿sí? Y usted planteó la idea de generar una cuestión que fuera modificadora, que se urbanizara, que tuvieran la posibilidad de... Sí, la villa debe urbanizarse, y evidentemente no es fácil, sí, pero debe urbanizarse, llevarle los mejores servicios. ¿Cuáles son? Lo que pide las Naciones Unidas o el mundo de la salud, sí, la Organización Mundial de la Salud, llevarle agua potable, llevarle a la villa cloacas, llevarle salud, llevarle escuelas, y por supuesto cómo no la van a recibir bien, y ayudarlos a que donde haya problemas en la construcción se construyan bien, y darle los títulos. Es fácil, parece. Es más fácil, la idea es muy buena. Y si usted se encamina con ese proyecto, todo el mundo lo va a abrazar esa idea. ¿Por qué muchas cosas que acá parecen fáciles se tornan tan difíciles, por ejemplo, en otros lugares? Digo, el gobierno nacional... Bueno, porque es muy fácil de explicar, porque no son los mismos ideales. Si usted tiene un ideal por la justicia social y la vivienda digna, sí, y va a la Villa 31 o a las villas de la ciudad de Buenos Aires, o a las villas de todo el país, sí, a la vera de cada aeropuerto hay una villa. Sí. Así que uno baja, lo primero que ve es una villa. Si usted tiene ese ideal de la vivienda digna y la justicia social, y que la gente debe vivir con la calidad de vida del mundo de hoy y con un mejor bienestar en salud, bueno, va a buscar esto. Sí. Y entonces se hace fácil. Pero si usted la complica y busca, piensa distinto, o cree que hay que erradicarlas, la erradicación de la villa implica que hay que construir primero un lugar digno y después venir con una topadora a echar a la gente o llevarlo a ese lugar. Lo que pasa es que si eso sucediera, que es muy complicado a organizarlo y no en el tiempo, sí, por supuesto, es casi imposible. Va a entrar una enorme cantidad de personas que se van a ir de la villa a la nueva vivienda y va a entrar una enorme cantidad de personas a ocupar la villa nueva. Claro. Entonces no es así, porque hay construcciones en las villas que son muy buenas también y le falta la calidad de vida, de llevar agua, cuestiones básicas como para poder mejorar la calidad de vida. Buenos Aires sí. No se mira a sí misma. Esto es muy difícil. El porteño, en general, bendice orbis desde Buenos Aires al mundo.
y no se mira a sí misma. Buenos Aires, en la época de, vamos a decir, el tango de Alberto Castillo, él cantaba a los 100 barrios porteños. Sí, claro. Iba nombrando los barrios de Buenos Aires. Yo me tomé el trabajo de ver en el año 45, 47, 48, 50, cuántos barrios había en Buenos Aires. En Buenos Aires había 47 barrios, más o menos. Sí. Bueno, entonces le cantó a los 100. Pero era una forma de decir, cuando uno dice un decálogo, a veces no sí, son, sí, claro. Bueno, los 100 barrios porteños. Y los va nombrando. Y cada barrio tiene una enorme personalidad. Personalidad. Enorme personalidad. Tenía, bueno, después también Merlina Watch le cantó los libros de la Plaza Lavalle, sí. Las estampillas en las plazas de Flores, del ajedrez. También es morirse de amor un otoño en el Parque Lezama. Claro. Qué bonito el Parque Lezama, sí, qué sí. bonito morirse de amor. Bueno, eso eran los 100 barrios porteños. Hoy hay 116 o algo así, ese número de barrios considerados barrios, la nueva organización, la nueva legislación. Y de lo cual entre 47 y 116, toda esa diferencia son Villa Miseria. Pará, ¿cómo es? Entonces, y ninguna tiene la jerarquía de tener su plaza hermosa. Bueno, entonces todo esto es un bolsón de injusticia. Y mire usted, a la vera de lo que es el Riachuelo, sí. La Matanza y el Río de la Plata, todo contaminado. El Riachuelo tiene la contaminación más grande del mundo. Del mundo. No empiezan, los gobiernos no empiezan a solucionar estas cuestiones. Da la sensación, digo, y ya nos metemos en un análisis quizá un poco más global, que usted dice no empieza, que el gobierno no empezó, es como que no logra arrancar, no logra resolver ninguna de las cuestiones que hoy nos aquejan a los argentinos. Ese discurso muy agresivo del presidente, muy agresivo que dijo en la rural, donde supuestamente o se dirá que hablaba contra el gobierno nacional anterior, pero estaba dirigido a todo lo que era oposición. Está mal generalizar con el gobierno nacional anterior, porque puede haber habido casos de que hicieron las cosas mal y hubo casos que pueden haber hecho las cosas bien. Eso lo tiene que decidir la justicia. No se puede hacer una acusación general, pero lo hizo para toda la oposición. Y ahí habló de la obra pública y del sobreprecio. El gobierno nacional, la obra pública que está haciendo es la que heredó del gobierno anterior, que la está terminando. Por lo menos en San Luis es claramente así. Sí. Y tiene los mismos precios, si es que no más. Sí. Y tiene una lentitud en la realización que también es una forma de establecer un sobreprecio. Porque prolongar indefinidamente y ir alimentando una obra que no se termina y ir aumentando una forma de sobreprecio y una forma de corrupción. Entonces, bueno, así es como que no se puede, y no es cierto que se está haciendo esa obra pública, ni es cierto que la problemática de los sobreprecios. En San Luis, la obra pública se hace ejemplar. Y lo tenemos el caso de La Pedrera, que es un enorme silencio del gobierno nacional. Nadie ha venido a ver La Pedrera del gobierno nacional. Que es uno de los fenómenos más trascendentes que ha vivido el país, porque se ha generado un parque donde conviven... Yo lo voy a comparar fuertemente, y se lo estoy diciendo al propio presidente de la Nación, sí. Y se lo estoy diciendo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fuertemente. Nosotros hicimos La Pedrera, que para que sepa la Argentina, son 66 hectáreas que era un basural. Sí. Que desunía ese basural al barrio de La Ribera, que es uno de los barrios más nuevos y hermosos de la ciudad de Villa Mercedes, con el río Quinto y Villa Mercedes. Ahí en el medio había un basural. Bueno, en ese basural de 66 hectáreas hemos construido el Parque La Pedrera. Ese parque en 66 hectáreas lleva un estadio de fútbol para 28.000 personas con viseras que cubren al espectador un día de lluvia. Increíble, es un estadio europeo. Europeo. Una cancha de básquet, un hospital. Cuéntele a la gente quién metió el primer triple en esa cancha, ¿sí?
No, triple no, fue un doble. No me minimice, no me minimice. Es cierto, es cierto. Intenté yo meterlo, no pude, le pasé la pelota a Trombetta y tiró y lo convirtió. Es cierto, pero no fue... Dicho esto, sigamos. ¿Sí? No fue un triple, fue muy cerquita. Un doble que, bueno... Bueno, era imposible errarlo. Pero hay una muy buena técnica. Bueno... Repetimos, tiene 66 hectáreas, un estadio de fútbol, un estadio de básquet, una cancha de hockey, un anfiteatro para más de 5.000 personas, tiene 5 escuelas, un hospital. Y me voy a olvidar de cosas. Una pista sobre hielo, de patinaje. Pista sobre hielo, bueno. Patinaje sobre hielo. Todo eso. Todo ese parque se hizo, presidente, se hizo en un año. Comenzó el 12 de abril y se empezó a inaugurar en abril de este año, el año pasado de este año. O sea que una obra pública nuestra, de San Luis. Este gobierno la hizo, en un año. El precio total es aproximadamente 110 millones de dólares, para comparar. 110 millones de dólares. Que no hemos pedido plata a nadie, lo hemos hecho con dinero propio y la provincia no tiene deuda, no nos hemos endeudado con la nación ni con la Argentina, con el mundo, y ya está paga. Sí. Bueno, la ciudad de Buenos Aires quiere hacer un parque que lo inició el mismo sueño, más o menos en la misma época, que está ahí en la zona de Puerto Madero, que es de 6 hectáreas, según lo he leído yo en los proyectos que se presentaron. 6 hectáreas. Tiene la autopista de la Ilia con la autopista que va a La Plata. 6 kilómetros de autopista, 6 kilómetros. 6 hectáreas, 6 kilómetros de autopista. Contra de 66 y que no tiene la autopista, pero tiene un autódromo Fórmula 1 de 6 kilómetros. Según Canapino, el mejor de la Argentina. Bueno, un autódromo de nivel internacional de 6 kilómetros, que equivale a esto. Este parque se terminó, ya está inaugurado, están trabajando. Bien, están el mundo contento. 110 millones. ¿Cuánto cuesta de la Ciudad de Buenos Aires? Que está embarullado, no sé si empezó o no empezó, pero bueno, el de la Ciudad de Buenos Aires, el programa, lo que han dicho que cuesta 650 millones de dólares. 400 pone la Ciudad de Buenos Aires y 250 millones pone créditos internacionales, deuda externa. Sí. Ahora, compare, presidente, y usted no puede decir lo que dijo la rural así. Ve y mírese a sí mismo, mire esto y mire San Luis. Bueno, por eso es que no quieren prender la luz en San Luis. Claro. No quieren prender la luz. Yo lo digo porque me sentí mal. Yo me he sentido mal en 2 momentos como peronista, como... Sí. Me pareció muy agresivo. Primero, el día que asumió el presidente, ese baile, la rosada, en el balcón de Perón. Bueno, eso duele, que haga esa actitud casi ridícula. Bueno. Y el segundo tema es esto de la rural, donde esta agresión a todo el mundo, etc. Y claro, ese acto era para no hablar de la lechería. Sí. No hablar de la lechería, donde, disminuyó el consumo de leche en la Argentina porque no se puede pagar el precio y los productores, van a terminar mal. Sí. Y aumentó el consumo del 4x4. Entonces la política del campo... ¿Este es un gobierno oligarca, el de Macri? No, es un gobierno, no sé, como quiero, cualquier calificativo de esos va por cuenta de quien lo hace. Para mí es un gobierno de empresarios, sí, donde hay algo que no está bien, porque se ha puesto a cada empresario en el lugar de sus intereses. Claro. Entonces, como los intereses son los del Estado, entonces no se puede poner un empresario que tiene intereses personales en el lugar para que conduzca ese resorte. Sin duda sabe, pero él hace un aprovechamiento personal. Claro, va a terminar haciendo negocio para sí. Claro, un negocio para sí. Entonces es como que no hay un plan de gobierno, sino hay un plan de negocios. Sí. Y esto, Alberto, desde su visión peronista y además desde su extrema sensibilidad para este tipo de cosas, ¿cómo meritúa esta cifra tan contundente, elocuente,
miserable desde aquellos que la han generado, que tiene que ver con la pobreza, con la indigencia, con el hecho de no haberse generado ninguna política para tratar de minimizar este efecto. Tenemos un país de pobres, una cantidad de jóvenes que están viviendo en extrema necesidad. Bueno, esto es parte de lo primero que hablamos, los sueños. Sí. Un sueño de un peronista es aniquilar la pobreza. Sí. Que no existan pobres y que todo el mundo se incorpore a una sociedad inclusiva, claro, que incluya. Cuando el gobierno no tiene el mismo sueño y parece difícil, ya va a venir el derrame algún día, bueno, cuando vengan las inversiones va a haber más trabajo. No es así. No es así. La pobreza es la canasta familiar, es el pleno empleo, sí, es la vivienda, es la jubilación. Todo junto, todo ese combo de social va generando solución o aumento o disminución según el tratamiento que le dé. El gobierno no le da un tratamiento para luchar contra la pobreza, sino parece que está sembrando pobreza. Usted mire, bueno, el tema de la leche, sí, claro, la canasta familiar, la inflación y una enorme inflación, y por otro lado los salarios están por debajo de la inflación. Entonces han disminuido los salarios, se calcula que en el 11%, y entonces ¿cómo? La gente tiene problemas, obviamente. Digo, esto aparece como una actitud de cierta perversidad, ¿no? Digo, generar este tipo de cosas, si la hiciera adrede, tendría un grado de perversidad enorme. Es decir, es por falta de capacidad, por no tener un plan, por no tener una idea. Sí, no sé si falta de capacidad, porque cuando ellos tienen que solucionar un problema personal del grupo económico que maneja el poder, lo soluciona. Sí. Y a una velocidad impresionante. Como que los amigos del poder, este capitalismo de amigos, sí, los amigos del poder, sus problemas los solucionan en 10 minutos. Y los otros problemas hay que esperar el derrame, hay que esperar las inversiones. Ese es un verso. Bueno, o la culpa la tiene el gobierno anterior. Así no se puede gobernar, ¿no? Bueno, ellos tienen la intención de aclarar. Entonces, acá lleguemos a la conclusión. No es incapacidad. Es que no quieren una Argentina con todos incluidos, una Argentina con pleno empleo, una Argentina sin pobres. No lo quieren, porque si no tendrían otra política. Y esto es lo que está cuestionado, y esto es lo que gritaba la calle del mes de marzo de este año, sí, donde, bueno, hubo una gran presencia social y se escribió una página enorme de la historia social de la Argentina, esos días de marzo. Digo, frente a este escenario que realmente es cruento, y frente a también el escenario de elecciones que se vienen, ¿sí? Que indudablemente tienen una enorme trascendencia porque muchos creen que a partir del resultado de la elección algunas cosas pueden llegar a cambiar, o no. ¿Cuál es su visión? Y sí, la elección esta es muy difícil, porque el gobierno ha buscado una política en cada provincia, en cada distrito, en cada lugar electoral, tiene una política. Sí. Tiene una política distinta y de acuerdo a sus intereses, que es tratar de ganar la elección de cualquier manera. Y ha fragmentado. Y hay algunos que se han dejado fragmentar. Sí. Bueno, claro, entonces, y esto no es bueno para la oposición, no es bueno. Pero bueno, cada distrito a su vez, con todas estas agresiones, se va de alguna manera atrincherando. Y la elección va a terminar siendo cada Estado, cada gobierno versus Macri, versus esta política que solo favorece a sus amigos, que discrimina y que se maneja con un discurso que no es cierto. Digo, usted recién mencionaba el tema de los lácteos y me parece que lo que hay que tener es políticas proactivas frente a aquellas cuestiones que hacen a la calidad de vida. Usted habló hace un par de meses atrás de la necesidad de establecer un precio San Luis y agarró y tomó una acción directa vinculada con el tema de la verdura. Sí. Después lo hizo con el tema de la carne. Ahora con el tema de los lácteos y los precios han bajado de una manera sustancial, es decir, que si se quiere se puede. ¿Sí? Bueno, ojalá que bajen de una manera sustancial y sigan bajando. Bueno, que suceda. Yo creo que va a ser más lento el proceso, que todavía no estamos viendo como desearía el resultado de. Bueno, pero por lo menos hay una acción en ese sentido. Nosotros lo que vemos y lo que decimos, y me parece que cualquiera lo puede ver, y lo sufre la Patagonia también, sin duda, es lo siguiente. Los precios se fijan
como si el producto que se produjera tuviera que viajar a Buenos Aires y después volver al lugar que se realizaron, se fabricaron o se produjeron. Y bueno, entonces en San Luis, que nosotros producimos carne, leche, poca verdura, bueno, es como tenemos que mandar la leche a Buenos Aires y que vuelva para consumirla acá y aumenta enormemente con una cantidad enorme de intermediarios. Sí. Eso no es bueno. Eso se hace, el mundo internacional lo ha hecho con el petróleo. Claro. El petróleo se fija el precio, el petróleo argentino es como si fuera hasta el Golfo de México y volviera, ese es el precio. El petróleo o el Golfo allá en Oriente. Bueno, acá es como si fuera a Buenos Aires y vuelve. Entonces, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos acortado todas las intermediaciones. Estamos tratando que la verdura se produzca en San Luis. Y la verdura se produce en San Luis, que el precio sea precio San Luis, sin ir a Buenos Aires y volver. Sin ir hasta el puerto y volver. Bueno, para lograr esto, nosotros necesitamos 1000 hectáreas de producción de verdura. Ajá. Recién hemos llegado a las 40 hectáreas entregándole tierra a los hermanos bolivianos y también a hermanos argentinos que han dispuesto, puntanos y puntanas, que han dispuesto, que quieren también realizar esa tarea. Pero tenemos que llegar a 1000, estamos en 40. Bueno, pero para llegar a hacer 1 kilómetro, hacer 40 metros, hacer 1000 metros, hacer 40 metros, ya estamos caminando. Ya estamos caminando. Sí. Bueno, en el tema lácteo también tenemos hemos armado una suerte de cooperativa de productores, han armado los productores una cooperativa y nosotros la vamos a favorecer dándoles los dineros o préstamos para que pongan la fábrica y ellos con el compromiso que van a tener el precio San Luis. El precio de la leche para el productor, un porcentaje para el productor, un porcentaje para la fábrica y un porcentaje para el que lo vende. Y eso significa un 35% menos que ese otro precio. Claro, claro. Bueno, lo mismo queremos hacer con el pan y con la carne. Con la carne ya estamos trabajando con frigoríficos provinciales que vamos a ponerlos en valor y empezar a producir carne con precio San Luis. Porque San Luis, pensemos que nosotros somos el 1% de la Argentina, el 1% en todo, pero en producción agropecuaria somos el 4%. Claro. En producción de carne y el 4%. Entonces San Luis puede tener un precio mucho mejor que el precio de góndola de un supermercado de Buenos Aires. Muchísimo mejor. Con mejor calidad de carne. Con mejor calidad de carne y además con una alternativa que para la sociedad se transforma en absolutamente superadora, precisamente por eso. Tenemos entonces el precio San Luis buscando en verdura, carne, lácteos y pan. Sí. Bueno, ya es un interesante. Y vamos a buscar que otras fábricas también en otros temas tengan el precio San Luis. Alberto, cuénteme un poquito lo de la cerámica San Lorenzo, que hoy es Cerámica San Luis. Porque me parece que como ejemplo o como modelo para un país donde permanentemente está sufriendo el éxodo. El otro día lo planteé en un debate, porque hablaban del tema PepsiCo, ¿sí? Y conté la experiencia de San Luis, donde el gobierno tomó una política proactiva, se hizo cargo de la fábrica y hoy lo que era Cerámica San Lorenzo cerrada es Cerámica San Luis funcionando y con todos los obreros trabajando en pos de su sueño, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con, primero, una estrategia. Sí. Una estrategia, un plan. Y segundo, bueno, son también sueños y objetivos. La estrategia es, nosotros en el 2007 se avisoraba una crisis y podían suceder cosas como esta. Entonces, mandamos una ley a la legislatura de San Luis que fue aprobada por todos la aprobaron, que significaba que si usted haga una fábrica en el territorio de la provincia, ha recibido algún beneficio de la provincia, sea en impuestos, sea en el terreno, sea arrimándole el gas o una carretera o lo que fuere, ha recibido beneficios. Bueno, ¿por qué lo hizo la provincia? Lo hizo porque esa fábrica iba a dar fuentes de trabajo. Claro.
Entonces era como una contraprestación. Usted, señor, pone la fábrica, nosotros lo favorecemos, pero usted genera fuente de trabajo. Nos damos la mano y así fue. Bueno, cuando la fábrica como la cerámica San Lorenzo cierra, abandona y se va, sí, nosotros tenemos derecho a decir, bueno, pero usted no cumplió la parte del contrato, ha dejado a la gente en la calle. Entonces nosotros tenemos derecho por esa ley a resarcir a la provincia y que la fábrica se entregue a los trabajadores o quede en manos de la provincia para que continúe la fuente de trabajo. Se cumple el contrato. Bueno, esto así ha sucedido. Se hizo una cooperativa de los trabajadores y nosotros le hemos dado dineros públicos, sí, para que ellos se mantengan hasta llegar a producir y ayudarlos para que vuelvan a poner la fábrica en condiciones. Han avanzado enormemente, porque ya pueden producir hasta la parte del bizcocho, sí, que se llama tener la baldosa, el cerámico, en una primera parte. Ahora falta el esmaltarlo. Ese esmaltado, está roto el horno. Sí. Entonces demora unos 60, 90 días más en que pongan el funcionamiento. Contémosle a la gente que los dueños de la fábrica tuvieron una actitud absolutamente perversa, porque no solamente quisieron cerrar la fábrica, sino que además la destruyeron para que nadie... Cuando se enteraron de que esta fábrica se iba a expropiar o se iba a recuperar para los trabajadores, vinieron a la noche, el día anterior, sí, con barretas, para que la gente sepa, es un hierro que se usa para romper la tierra cuando hay piedra, una muy fuerte. Bueno, esa barreta contra todo el sistema digital, contra todo lo que es el cerebro. El cerebro y los cables, todo lo que es cosa fina y delicada para poder hacer andar las máquinas. Sí. Bueno, lo destruyeron. Los trabajadores fueron encontrando de a pedazos y lo reconstruyeron. No aceptaron que vinieran genios que cobraban carísimo a hacerlo, así que lo hicieron ellos mismos sobre lo destruido. Y ya está empezando a funcionar. Esperamos 90 días aproximadamente que esté funcionando. Le propongo que nos metamos en el tema electoral. El gobierno, esta es mi visión, puede compartirlo o no, intenta anclar la discusión en el pasado, ¿sí? Es decir, la quiere retrotraer a lo que pasó, cuando en realidad todos lo que estamos esperando es que la discusión tenga que ver con el presente y con el futuro. Digo, ¿cómo ve el escenario electoral? Bueno, es así. Trata de abrir, echarle sal y vinagre a la grieta que Ajá. ellos mismos han armado, y eso es absolutamente negativo, porque es un sueño al revés. ¿Cuál es el sueño de todo político? A Perón le preguntaban, ¿cuál es la función de un político? Unir. Claro. ¿Cuál es el sueño de un político? Ser presidente de la nación para unir a los argentinos. Maravilloso. Presidente es así, no es desunir. Entonces, buscar hacer funcionar la legislatura para echar a un legislador. ¿Por qué no se lo pide al presidente? Porque usted es una referencia para el presidente. El presidente lo escucha, le da bola, perdón la expresión, le da bola, le da bola. No, sí, digo, a ver, él sabe que usted sabe. ¿Sí? Que después sea mezquino en sus acciones es otra cosa. ¿Sí? Es decir, sería bueno que se lo pidiera, porque él dijo que además iba a trabajar para la unión de los argentinos. Fueron una de las 3 cosas que prometió. Sí, bueno, eso lo tiene que decir todo candidato, tiene que decir eso. Sí. Y bueno, uno, si lo siente, es como debe ser. Debe sentirlo y después realizarlo. Claro. Porque eso es cualquier sufrimiento, cualquier política se soporta si es con unión de los argentinos. Unión de los argentinos. Y eso es muy, muy importante. Alberto, digo, ¿cómo analiza la...? Por ejemplo, mire, sí. Lo voy a decir, aunque la oposición en San Luis a veces es muy cruel, pero bueno, yo me crucé cuando fui gobernador y fui a la legislatura
y hablé con todos los legisladores. Y mírenle, por favor, a las leyes que yo mande, mírenle la dirección que tiene. Y si están de acuerdo, modifíquenla todo lo que quieran. Pero la dirección va a ser siempre por el bien común. Y bueno, mire, tenemos minoría en la legislatura y nos han aprobado todo. Porque lo hacemos así. Lo hacemos así. No es comprando legisladores sí. A unos o a otros, o querer ganar una elección a costa de qué. No. Bueno, es unir a los argentinos. Digo, ¿cuál es el rol del peronismo en esta nueva etapa? El rol del peronismo es, el peronismo ve frustrada sus luchas y ve una dirección distinta a sus sueños. Los sueños los sueños del peronismo son, sin duda, las banderas históricas del 17 de octubre, que fue una fecha maravillosa en la historia argentina, la más maravillosa, comparable con el 25 de mayo Ajá. y con el 9 de julio. El 17 de octubre. ¿Por qué? Porque el 17 de octubre es la incorporación de los trabajadores. Sí. Es la decisión de que la Argentina tenía que constituirse en un Estado moderno. Entonces, el 17 de octubre nace la Argentina industrial, nace la Argentina inclusiva, nace la participación de la mujer. Todo eso nace a partir de ahí. Por eso es una fecha maravillosa. Y el peronismo, cuando ve que alguien empieza a alejarse de esas banderas o de su historia, de esa historia tan bonita, sí. Bueno, no se siente cómodo. Y si empiezan a perseguir a sus militantes, no se siente cómodo. Y si empieza a ver que a su vez los trabajadores están mal, y no se siente bien. El peronismo debe unir esfuerzos en un programa para reconstruir a la oposición y a su vez hacer un planteo de futuro que contemple estas banderas. ¿Cómo analiza la situación de la provincia de Buenos Aires, donde a pesar de todas las cosas que se han dicho, que indudablemente se han dicho para tratar de eliminar o sacar del medio, Cristina sigue siendo quien aparece hoy, inclusive en las encuestas pagadas por el gobierno? El gobierno aparece en primer lugar. El gobierno dijo, a través de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, necesitamos un peronismo dividido en tres. Sí. Y lo han logrado. El peronismo va dividido en tres grupos. Bueno. Y eso no es bueno. Pero a su vez la gente sabe que el gobierno quiere un peronismo dividido en tres y no le gusta. Entonces no va a permitir en la zona tal división, que sean matemáticamente 3/3 y que el gobierno con un poquito de porcentaje gane la elección. Sí. No, está acumulando el voto. Sí. Está acumulando el voto. ¿Y dónde lo va a acumular? Es donde le duele más a Macri. ¿Y dónde le duele más a Macri? Donde él abre la grieta. Entonces, esto es lo que le está pasando. Está siendo víctima de su propia estrategia. Sí. Porque el gobierno se hubiera planteado una estrategia de unidad nacional y que, bueno, con una política de pleno empleo, de búsqueda de combatir la pobreza, etcétera, etcétera, sin lugar a duda, la gente votaría de otra manera. Pero nada, de toda la culpa la tiene el adversario, le pego al adversario, bueno, en la legislatura tengo temas de agenda, en el Parlamento muchísimos temas de agenda, y ignoro todos. Y busco echar un diputado por una metodología que no es la de la Constitución. Sí. Entonces, la gente entiende esto. ¿Qué te está pasando, presidente? ¿Por qué no gobernás para todos? ¿Fue una maniobra distractiva lo de debido? Más que distractiva, es para abrir la grieta. Ajá. Como no le resultó y que quería poner en la campaña, echamos a los corruptos. Eso es lo que quería poner en la campaña. Sí. Y bueno, no le resultó. No. Entonces, ¿qué se puede? ¿Se puede que bajar el dólar, bajar el dólar? Sacar el cepo. Sí. Es un decreto que tampoco... Digo, de cualquier manera estamos en un momento complejo, ¿no? Porque el 13 de agosto son las PASO y el 15 tenemos que cumplir obligaciones por una cifra multimillonaria vinculada con este tema de las LEVACs, que indudablemente han sido un invento para tratar de justificar
un montón de cosas, ¿no? Bueno, sí, eso se llama bicicleta financiera, es la búsqueda de generar deuda externa y que quede en un grupo que la genera y después la vuelve a prestar. Sí. Esto es una maniobra ya conocida, y que está en el caso Olmos y que, bueno, claro. la conoce todo el mundo. Digo, Massa, ¿es funcional al gobierno? Massa es funcional al gobierno, lamentablemente es así, sabe que sí, y bueno, él votó así y acompaña al gobierno en las votaciones. ¿Usted ha hablado con él? No, hace muchísimo. No. ¿Y Randazzo también? Bueno, Randazzo puede tener derecho, lo ha ejercido en el Partido Justicialista y bueno, a presentarse. Yo creo que bueno, ya se está viendo en las encuestas cómo están haciendo las cosas. Sí. En el caso de que en octubre, digo, tenemos un primer escenario que va a ser decisivo ahora, el 13 de agosto, pero en octubre se definen algunas cosas. ¿Se define también lo que viene, el futuro? No. En octubre, bueno, se definen diputados y más o menos representaciones provinciales, etcétera, etcétera. No. En octubre, después del día de la elección, va a haber una... ¿Pero qué pasa si al gobierno le va mal? No, nunca le va a ir mal al gobierno así porque no le puede ir mal porque la lectura de la cultura va a ser una lectura favorable a cada sector. El pueblo va a quedar más confundido todavía. Es decir, cada uno va a leer como quiera. Claro, cada uno lee como quiera. Entonces, bueno, pero claro, si realmente hay un voto castigo al presidente, sí, bueno, se va a notar. Pero si está como parece las encuestas, que más o menos le ha funcionado al gobierno esto de abrir la grieta, no pasa tanto. Lo que pasa después es que después ya la cabecita se le abre a todo por otra cosa. A ver. Y un día después vas a ver vos, sí, la semana después de octubre es todo lectura de las elecciones. Que ganó uno, que ganó otro, que perdió uno, que perdió otro. Y bueno, es lectura. Pero a los 10 días ya empieza a aparecer candidatos a presidente, candidatas y candidatos a presidente, candidatas y candidatos a gobernadores, sí, candidatos y candidatos. Ya empiezas a luchar por el poder, llamémosle, más real o con posibilidades de realización o más transformador, que es la presidencia de la nación y las gobernaciones en las provincias, sí, las intendencias, las alcaldías, bueno, todo esto que tenemos en la Argentina por nuestro sistema constitucional. Digo, en ese sentido, y siguiendo esa línea argumental que la puso usted, no la puse yo, ¿usted puede ser candidato a presidente en 2019? A mí no me suena, pero no me suena, no. No sé, vamos a ver. Pero hay muchos que lo visualizan como tal. Bueno, pero muchos te dicen también. Yo me he presentado a la elección y me he dicho después, yo lo voté, bueno, pues son muchísimos, algo pasó. Pero digo, a ver, en cada una de las elecciones donde usted participó tuvo una adhesión importante y hoy se ha transformado en una referencia de un espacio político. Mira, yo lo voy a decir clarito. A mí sí, me encantaría sí, estar sentado en la mesa de la unidad del peronismo, que el peronismo presente candidaturas maravillosas y que ganemos la elección y que hagamos los sueños del 17 de octubre. Gobernemos bien, mirando al futuro, de otra manera. Entendiendo que la Argentina está en la era de la robótica, el mundo está en la era de la robótica. Sí. La Argentina no entra. Pero no me vada, le pido por favor, porque así no me pongo muy mal. No. ¿Sí? Digo, pero el peronismo tiene un sentido... Vamos a hacer una cosa. Sí. Cuando tenga claras esas cosas, sí, yo lo voy a llamar y se lo voy a aclarar a usted. Bueno. Diga que ahora digamos que estoy confundido. Estoy confundido, dice mucha gente, ¿no? Cuando no sabe qué decir. No. Digo, esto lo planteo desde la idea de que el peronismo tiene una idea verticalista, necesita liderazgos. Es decir, el peronismo es diferente a... Pero mira, si vos salís muy rápido con los liderazgos, sí, si salís muy rápido... Te estrellás rápido. Claro, te estrellás rápido. Además la gente por ahí no es que te dice, te busca un emergente. Sí. Y esto la Argentina sabe, es muy pícaro. A veces no son liderazgos, son emergentes. Ante una situación conviene que aparezca para que mitigue otra cosa. Pero no necesariamente el liderazgo. Eso se discute de otra manera y después. Bueno, entonces no te dejes confundir vos. No, yo no me dejo confundir, pero indudablemente estoy hablando con alguien que es un emergente, usted.
un emergente para muchos. El peronismo necesita personalidad o personaje sí. o liderazgo como el que, voy a hablar, perdónenme, como en mi caso, sí. Porque tiene una necesidad de unirse y de tener un programa superador de todo, mirando al futuro, y que hable de otras cosas y que tenga sólidas banderas. Claro. Me parece que esto lo necesita, aunque no sea, necesita también otras cosas. Bueno, es necesario en el peronismo liderazgos emergentes que hablen de estas cosas. Y necesitamos muchos más. Lo que pasa, digo, esto se lo planteo desde este punto de vista. El hecho de que usted haya tenido una administración ordenada en su provincia, el hecho de que usted haya abierto la posibilidad de soñar, la posibilidad de realizar, la posibilidad de un montón de cosas que ha hecho en su provincia, también, es decir, lo pone en ese lugar. Sí, pero yo ya he entendido una cosa. Mirá, voy a hacer un elogio y después no, o sí. No. Elógiese tranquilo. Bueno, nosotros tenemos un gobierno ejemplar. Sí. En todo sentido. Hemos colocado a la provincia en lugares. Mi gente que estaba en el último lugar del país. Y hoy está entre los 5 primeros en cualquier ítems que vos busques o cualquier realización o logro. Pero eso no te da derecho a creerte que sos candidato a presidente. Sí. A veces nosotros hemos sido, San Luis ha tenido su candidato a presidente porque no ha tenido un sistema de alianza en la nación y una necesidad para defenderse. Sí. Para defenderse. Cuando vos prendés una luz tan grande como es San Luis, hay gente que no le gusta que te comparen. Entonces, si vos estás en la sombra y te prenden la luz, no querés, apagá la luz, San Luis. Bueno, entonces no necesariamente el hecho de gobernar bien una provincia te da derecho a creerte que sos candidato a presidente. Sí. ¿No? Bueno, entonces eso se verá, se discute, se ve, eso se ve, trabaja de otra manera. No, se lo planteaba también, digo, la última entrevista que le hice, que la repitieron un montón de veces en el canal porque generó un impacto muy importante. Usted hizo toda una explicación vinculada con el tema de la educación, que es la clave, digo. Sí, bueno. Que es la clave que realmente generó un enorme impacto, ¿sí? Y, bueno, digo, el otro día yo lo escuchaba en Córdoba, donde también gente que en su momento no adhirió a su proyecto político, hoy sí lo adhiere porque lo visualiza como una alternativa. Pero esto dejémoslo para más adelante, si quiere. Muchos le plantean o han planteado por qué con Cristina hoy si antes usted la criticaba, ¿sí? ¿Por qué hoy aparece cerca Cristina cuando antes usted tuvo una actitud crítica? Bueno, inclusive me lo preguntan a mí, porque saben que yo lo conozco a usted. Decir, primero, vamos a jugar con lo siguiente. Yo no me acuerdo. Vos sabés que es de buen caballero no acordarse. Sí, tener mala memoria. Tener mala memoria. Yo no me acuerdo de haber hecho crítica. No me acuerdo. Sí. Y lo que sí siento es que tenemos que estar los peronistas unidos. Y tenemos que hacer más que los peronistas con todo las personas, un frente tan amplio que entren todas las fuerzas que crean en la justicia social, que crean que un país no se debe endeudar, que crea que un país debe poner la mirada al futuro, que crea que el país debe entrar en el mundo digital, que deben participar los intelectuales en la construcción de un país, que debemos respetarnos unos a otros, que además tenemos que unirnos. Sí. Entonces, el primer ejemplo tenemos que darnos nosotros los peronistas, unidos. El gobierno se ha endeudado a 100 años y ha incrementado la deuda de una manera... Eso es vergonzoso, eso es una catástrofe argentina. Este endeudamiento sin sentido no es algo gracioso o algo que irrelevante. Es muy, muy grave, muy grave. Si aquella deuda externa, que era la mitad de esta, era prácticamente impagable y teñida de corrupción, esta que es el doble, es también impagable y está teñida de corrupción. Adolfo es candidato a senador. Hágame una reflexión respecto a eso. Y con eso terminamos una primera parte, hacemos un cortecito y seguimos, ¿sí? Bueno, es un gran candidato para San Luis, muy importante, porque él es como un fundador de este San Luis. De este San Luis de democracia, de realizaciones. Es un fundador. Qué maravilloso poder votar a un fundador.
¿Sabes lo que es de lindo eso? Sí, claro. Y bueno, nosotros por eso, nosotros un tremendo candidato, gran candidato. Pero hay algo también notable que no sabe la Argentina. Todos los demás que van con el Adolfo son chicos, jóvenes. Sí. Jóvenes, muy jóvenes. Inclusive, nuestra candidata senadora va a cumplir 30 años unos días antes del 10 de diciembre. O sea que va a ser por lejos la senadora más joven. Porque de la historia. De la historia de San Luis no, porque hay un caso que... ¿Sí? Sí, después te lo cuento. Pero el caso del otro senador, que fue don Carlos Juan Rodríguez, sí, claro. Fue senador, tuvo que esperar al Senado que cumpliera los 30 años. En este caso los va a cumplir unos días antes porque, bueno, ahora se mide distinto. Muchos dicen, y tengo que ir a una pausa, Alberto es el político más culto de la Argentina. ¿Sí? No. Muchos dicen eso, déjeme que yo le diga. Si yo estoy abriendo un juicio favorable, mire si le dijera otra cosa. ¿Sí? Usted es un tipo que lee. ¿Sí? Si tuviera que recomendar algo para leer, algo que de alguna manera le sirviera a la gente como para reenfocarla. ¿Sí? Y con esto nos vamos a la pausa. Sí, bueno. Literatura argentina, bueno, la literatura argentina toda, la conocida, pero bueno, yo creo que los chicos deben leer a Mark Twain, por ejemplo. Claro. Mark Twain. Tom Sawyer, el Mississippi de los niños, llenos de pillos, sueños y travesuras y cosas así, porque es muy descriptivo de la vida y de la realidad. Y él fue el que influyó, Mark Twain, sobre toda la literatura sudamericana y también argentina. Gran influencia, porque es muy parecido todo lo que es el Mississippi y el centro de Estados Unidos con la Pampa Claro. Argentina. La Pampa Argentina, y lleno de buscas y esto y aquello, y bueno, pillerías y cosas que le pasan a los chicos. Pero vos me pediste de un libro y para cerrarlo de otra manera. También le aconsejo a Borges. Borges claro. Es impresionante, impresionante. Uno lo puede leer 1000 veces. Lo va redescubriendo, más maravilloso. Más Digo, maravilloso. porque en este momento... Y Borges tiene, sí. al contrario, que parece que, sobre todo en las provincias, ¿no? Como que piensan que Borges es demasiado intelectual o que no lo van a entender. No, hay que meterse y se lo entiende perfectamente y es muy bueno. También hay que leer biografías, historia argentina. Y la historia argentina en realidad hay que mirarlo, quizás no como la ciencia de la historia, hay que leerlo para ver las pasiones argentinas. Imagínate que la Argentina es un país que tiene una fecha patria que es el 25 de mayo, que supuestamente es como si fuera el día 1, sí. Y una fecha de la independencia que compiten las dos a ver cuál es más importante. Y una satisface a los porteños y otra satisface al interior. Claro. Entonces, como no nos hemos puesto de acuerdo ni en la fecha patria. Entonces, por eso tenemos que leer mucho y pensar y tener pensamiento propio.